pionera en productividad, conectado con cualquier parte del mundo. Tener una ciudad verde, una ciudad ecológica, que respire un aire puro, en que cada ciudadano lambayecano, cada ciudadano chiclayano, debemos plantar un árbol. Nos falta árboles en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque. Y hacer de nuestra ciudad justamente este fabuloso punto de encuentro del norte y nororiente, que desarrolle como un punto y concentrador de grandes corredores geoeconómicos que llegan a la ciudad, se instalan. La sociedad civil, la academia, el gobierno y la empresa privada, ¿no? Son las cuatro ejes que sostienen el desarrollo de un pueblo, ¿no? Nosotros necesitamos de Chiclayo y Lambayeque un surgimiento permanente y una planificación. Quiero un Chiclayo ordenado, un Chiclayo limpio, un Chiclayo con autoridades comprometidas a ese desarrollo y con ciudadanos identificados con ese pasado chiclayano y con un futuro chiclayano también, sin perder la identidad. Dime, dime, chiclayanita, porque tú ya no me quieres, como antes me adorabas, y ahora me aborreces, como antes me adorabas. Entonces yo propongo eso, una ciudad cultural. Una ciudad en la que el protagonista sea el ciudadano, un desafío primero intelectual. Aspiro a una ciudad donde el eje que tenga como eje al ciudadano. Donde todos los ciudadanos hayamos logrado mejorar nuestro nivel de conciencia con respecto a la cultura, con respecto al trabajo, con respecto a la responsabilidad. Y también sueño un Chiclayo donde el nivel de desnutrición se erradique, ¿no? Ahora estamos más o menos en 14.5, 14.1% de nutrición crónica. Me gustaría que esto sea erradicado a través de programas nutricionales adecuados. Soñamos con una región de alguna manera moderna, una metrópoli, ¿no? Desarrollada, con todos los servicios y más que todo el ordenamiento que tiene que haber dentro de la ciudad. Llegarán generaciones de personas de chiclayanos que se identifiquen y que arriesguen a más. Todos te aclaman, Chiclayo de mis amores, eres del Perú, el corazón. Todos te aclaman, Chiclayo de mis amores.